Miren, sobre el tema del proyecto integral Morelos, está publicado en Grieta este artículo, y también les voy a compartir al final esta invitación que hace el colectivo por el Frente de Pueblos allá en Morelos para un evento y hablar de este asunto. Los pueblos resisten la cuarta transformación en Morelos. A 3 meses de que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México, las protestas y los movimientos de resistencia contra sus proyectos desarrollistas han proliferado en varios estados del país, entre ellos Morelos. Paradójicamente, a punto de cumplirse este 10 de abril 100 años de la traición y asesinato del general Emiliano Zapata en la hacienda de Chinameca, y habiendo decretado el 2019 como el año de Zapata. La virtual declaración de guerra contra los pueblos originarios, particularmente del sureste de la República, que significan la continuidad del proceso de militarización a través de la Guardia Nacional, junto con megaproyectos como el Tren Maya, la siembra de 1 millón de hectáreas con árboles en la selva lacandona y el canal seco en el Istmo de Tehuantepec, entre otros, llega a tierras del zapatismo histórico al pretender imponer el gobierno de la Cuarta Transformación, como los gobiernos neoliberales anteriores, el llamado Proyecto Integral Morelos. Impulsado e iniciado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que entonces el proyecto era malo, pero ahora ya es bueno porque es desarrollo. El Proyecto Integral Morelos es un megaproyecto que consiste en poner en marcha 2 termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto, cuya finalidad primordial y real es proporcionar energía eléctrica a los enclaves industriales de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que ya existen, y estimular el proceso de industrialización en otras regiones del centro del país. La Comisión Federal de Electricidad ha actuado desde el año 2011 que se inicia el proyecto como gestora subalterna de 3 empresas, Abengoa, Alecnor y Enagás, de capital español, que han obtenido ganancias millonarias en otras partes de México y América Latina, al igual que las corporaciones mineras con sus departamentos de ingeniería de conflictos. La CFE ha recorrido las comunidades tratando de convencer a sus habitantes sobre los supuestos beneficios del proyecto, intentando comprar conciencias, amenazando a los opositores, fragmentando a las comunidades y frecuentemente con los recursos represivos de la policía y el ejército a su disposición. Violencias, detenciones y criminalización de la lucha han distinguido las resistencias de estos años. Pese a la propaganda oficialista que oculta incluso datos del proyecto no favorables, las organizaciones en resistencia han logrado demostrar que los habitantes de los 3 estados, 24 municipios y cientos de comunidades que se verán afectadas de diversas maneras. El gasoducto, de 30 pulgadas de diámetro, recorrerá 170 kilómetros de largo, transportando diariamente 320 millones de pies cúbicos de gas natural, con todo el peligro real que esto conlleva, y tomando muy en cuenta que una buena parte de la ruta es zona sísmica y considerada de riesgo medio y alto por la proximidad del volcán Popocatépetl, y asimismo el acueducto, de aproximadamente 12 kilómetros de largo y casi 1 metro de diámetro, saqueará el agua que nutre la vida agrícola de decenas de comunidades indígenas y campesinas de Morelos. Desde que se diera a conocer el Proyecto Integral Morelos y se iniciaran sus trabajos, la resistencia de los pueblos no ha cesado en los 3 estados, al igual que la represión. La lucha de resistencia se organiza fundamentalmente en el Frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos. Se movilizan en contra de los proyectos desarrollistas que para las comunidades significan muerte, despojo de tierras y devastación del medio ambiente. Todas las formas de lucha son pacíficas, mientras que la respuesta del Estado es violenta. En Morelos, la lucha contra el Proyecto Integral Morelos inicia desde el 2013. Huesca, Amilcingo, Jantetelco y Ayala son focos de la resistencia contra el proyecto. Precisamente, el 9 de febrero de este año, los integrantes del Campamento Zapatista en Defensa del Agua del río Cuautla, localizado en San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala, Morelos, hicieron pública una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se manifiestan en contra de la anunciada consulta ciudadana del 23 y 24 de febrero de este año. Informan sobre sus 2 años y medio de plantón en resistencia para impedir el despojo del agua del río Cuautla, para la termoeléctrica de Huesca,
por parte de la Comisión Federal de Electricidad y destacan los amparos ganados para la suspensión definitiva del proyecto. Asimismo, al término de la visita de López Obrador a Cuautla el 10 de febrero, el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, se pronunciaron enérgicamente contra el proyecto integral Morelos y se manifestaron tajantemente en contra de la simulada consulta ciudadana del 23 y 24 de febrero. Se abren comillas. Estas consultas están hechas a modo para concretar el despojo y llevar a la muerte a sus territorios. Suplantan la voluntad de los pueblos, diluyéndola en una presunta consulta amplia y ciudadana, como si la voluntad de los dueños, poseedores y guardianes del territorio no valiera. Es racista y clasista, porque no toma en cuenta los modos y formas propias de toma de decisiones de los pueblos indígenas, campesinos y organizaciones populares. Es invasora, porque son los pueblos originarios, ejidos y comunidades directamente afectadas las que en el ámbito de su autonomía y libre determinación pueden decidir con legitimidad y legalidad el destino de su territorio. Es represora, porque pone en una situación muy vulnerable y desventajosa a los legítimos y originarios moradores del territorio. AMLO olvida convenientemente un hecho importante. A inicios de marzo del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tras indagar las denuncias presentadas por los pueblos afectados, determinó que el proyecto integral Morelos vulnera los derechos humanos de los habitantes de Morelos, Puebla y Tlaxcala, por lo que emitió una recomendación dirigida a los entonces titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al director general de la Comisión Federal de Electricidad y al director general de la Excomisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La CNDH concluyó que este proyecto violentó los derechos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas y a la información sobre la construcción y operación de dicho complejo. Lo publicó La Jornada el 6 de marzo del 2018. Así, con consultas amañadas, como en los viejos tiempos del régimen de partido de Estado, con el peso de un presidencialismo reconfigurado con 30 millones de votos, el proyecto integral Morelos tratará de imponerse contra viento y marea. Mientras AMLO culpa al conservadurismo de la extrema izquierda por las protestas en su contra en Cuautla, donde en una manta se destacaba: señor presidente, usted tendrá su termoeléctrica, nosotros a cambio la muerte. Y se escucharon consignas de agua sí, termo no. Por eso el video de este evento allá en Morelos de López Obrador en su canal no está completo, dura solamente 20 y tantos minutos. Lo editaron para que esto no apareciera, es decir, maquillar nuevamente, simulación. Y bueno, esta es la invitación que hacen los compas. ¿Es necesaria una termoeléctrica en Huesca? ¿A quién beneficia y a quién afecta la termoeléctrica en la comunidad de Huesca y Proyecto Integral Morelos? Participan Antonio Sarmiento del Instituto de Matemáticas de la UNAM, el maestro Jorge Velázquez de Amilcingo, la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos, Juan Carlos Flores Solís, que estuvo preso por este proyecto, del pueblo de Puebla, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Teresa Castellanos Ruiz de Huesca, en Resistencia, e integrantes de la Red Morelense de Apoyo al CIG, jueves 14 de febrero a las 18 horas, Museo La Casona Spencer, calle Hidalgo número 22, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, frente a Catedral, entrada libre, Red Morelense de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno. Pues si tienen oportunidad de ir, si ustedes están allá, vayan a escuchar lo que tienen que decir. Ellos son la parte afectada. ¿Por qué no los escuchan? ¿Por qué no van a escuchar sus razones? Porque el discurso único desde presidencia pues no beneficia a nadie. Al final es muy fácil decir, ¿no? Pues que hagan el proyecto integral, el gasoducto, en fin, los gasoductos que van a ser 2, el acueducto que pongan, no, más bien van a ser 2 termoeléctricas. Que hagan todo eso, claro, como al final no pasa por tu casa, ¿verdad? Como no va a ser tu casa la afectada, por eso es importante escucharlos. Al final es importante escuchar los dos discursos y después decidir, pero es que ni siquiera escuchan lo que está diciendo la gente de los pueblos que van a ser afectados directamente. Ni siquiera los escuchan, nada más aplauden lo que dice López Obrador. Ahí se los dejo, compas, saludos.